nombres nuevamente a todos los asistentes que nos vienen acompañando durante esta jornada de conferencias, recordarles que pueden hacer su respuesta, poner sus inquietudes para darle respuesta al final de las charlas a través de la barra derecha que ven en sus computadores o en el chat. Entonces, para dar inicio con esta segunda tanda de conferencias, en esta sección 3, hablaremos de innovación en los servicios de limpieza en hospitales, un factor fundamental en este momento de crisis coyuntural. Para eso está José María de la Cerda Izquierdo, Checking Plan General Manager de 480, quien nos contará entonces y profundizará más sobre este tema. Muy bien. Buenas tardes, ¿me oís bien? Sí. Ok. Bueno, voy a empezar compartiendo la pantalla. Y lo primero que voy a hacer es presentar la empresa en la que trabajo. Vamos a ver. Bueno, yo trabajo dentro de la empresa 480 y dentro de 480 pues hay unas cuantas líneas de producto y una de ellas es Checking Plan. Entonces, yo soy el director de la línea de Checking Plan. Checking Plan es una plataforma dedicada a la gestión de servicios y estamos especializados en servicios de mantenimiento y servicios de limpieza. Y dentro de los servicios de limpieza tenemos bastantes instalaciones hechas en hospitales, ¿vale? La empresa, como empresa, es una compañía de referencia que se dedica al desarrollo de aplicaciones y soluciones digitales que se alojan en la nube, ¿vale? También tenemos una línea muy fuerte de ciberseguridad, ¿vale? Con mucha presencia en Latinoamérica, en Panamá y en Estados Unidos, ¿vale? Dentro de la empresa somos un equipo de unas 200, a día de hoy esta cifra está un poco desactualizada, a día de hoy somos 290 personas, ¿de acuerdo? Ahí tenemos presencia no solo en España, tenemos también presencia, como he dicho antes, en Estados Unidos y en Latinoamérica, ¿vale? En unos cuantos países, en República Dominicana, Panamá, México, Chile, Costa Rica, unos cuantos países, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una cartera de clientes bastante importante, más o menos unos 1.000 clientes, dentro de los cuales pues, pueden destacar compañías como, por ejemplo, Ferrovial, Clece, Eulen, compañías muy conocidas por todos, ¿de acuerdo? El número de usuarios que tenemos que usan nuestras aplicaciones a día de hoy ronda los 8 millones de usuarios, ¿de acuerdo? Aplicaciones que se usan en diferentes ámbitos: banca, seguros, facility services, salud, transporte, tecnología, ocio, retail y otros. Y luego, como colofón para la presentación de la empresa, quisiera comentar que desde el año pasado, estamos cotizando en bolsa, ¿de acuerdo? Cotizamos en el mercado de valores español con ese código. Esto lo digo porque, para que más o menos os hagáis una idea de la entidad, del tamaño que ha adquirido la empresa, ¿no? Hemos crecido en relativamente poco tiempo, más o menos unos 7, 8 años, a un tamaño considerable y podemos depositar los avales suficientes como para poder cotizar en bolsa y ofrecer a nuestros clientes una garantía de continuidad, ¿no? Que es más o menos lo que significa cotizar en bolsa. Después de todo esto, pues os voy a presentar un poco lo que es la plataforma Checking Plan, que es la línea de producto que yo dirijo, ¿de acuerdo? La plataforma de gestión está enfocada a la gestión de servicios en el más amplio sentido de la palabra, aunque hemos sido capaces de especializarnos con bastante éxito en servicios dedicados a lo que son limpieza, mantenimiento y sobre todo limpieza de hospitales. Pero estamos también tenemos un cliente muy potente que es, por ejemplo, Sareb, ¿vale? Que gestiona el mantenimiento de unos 150.000 activos
con esta herramienta, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de dimensiones bastante considerables de clientes, ¿vale? Hay otros clientes como Ferrovial que, aparte de la capacidad de la herramienta para gestionar este número de activos, tiene la capacidad también de gestionar un número de operarios importante. Estamos hablando, por poner un ejemplo, Eulen está manejando dentro de la plataforma aproximadamente unas 78.000 personas, dentro de las cuales activas diariamente al menos hay alrededor de entre 3.500 y 4.000. O sea, estamos hablando de unos volúmenes importantes que es capaz de manejar la plataforma, ¿de acuerdo? La plataforma como tal se compone de una parte de backend, o back office, como lo queráis llamar, que nos va a servir para realizar la gestión, para realizar el juego, la captura de información y la devolución de resultados. A los usuarios de back office se les gestiona en base a roles. ¿Por qué en base a roles? Porque es muy fácil luego de modificar el rol de un usuario para darle más o menos permisos. Pero lo hacemos de una forma matricial. Yo puedo dar, por poner un ejemplo con países, tenemos SACIR, por ejemplo, opera en Portugal, España, Italia e Inglaterra. Entonces, hay determinados usuarios que tienen privilegios de administración, pero al hacerlo de una forma matricial, yo puedo hacer que un determinado usuario tenga privilegios de administración sobre todas las herramientas de la plataforma, pero solamente pueda ver los datos de uno de los países, por ejemplo, o de una zona tan restringida o tan amplia como yo quiera. ¿De acuerdo? Esto es importante, sobre todo en el sector hospitalario, porque en el sector hospitalario normalmente se manejan datos que suelen tener cierto carácter confidencial. Hay veces que la plataforma tiene que interactuar con datos médicos. Entonces, los datos médicos no puede verlos cualquier usuario y hay que ser capaz de restringir el dato. ¿De acuerdo? Entonces, hay la posibilidad dentro de Checking Plan de establecer diferentes niveles de usuarios de back office para que puedan tener acceso a una determinada cantidad de datos y a un determinado tipo de datos, ¿vale? Esto todo se hace de forma matricial y los usuarios se gestionan en base a roles, es decir, yo no soy médico, no puedo ver datos, pero mañana soy médico, pues a mí se me puede asignar el rol de médico y de repente pues veo todos los datos de todos los pacientes que yo necesite gestionar, ¿de acuerdo? Aparte de esto, se pueden gestionar de forma separada los usuarios que están en campo, ¿de acuerdo? Entonces, los usuarios que están en campo, que es realmente lo interesante de la plataforma, son los que realmente en los servicios de limpieza, ya voy a centrarme, voy a poner ya el foco en este sector, son los que realmente van a alimentar de información la aplicación. Entonces, yo puedo, a través de teléfonos móviles o de tecnologías que son relativamente baratas en el mercado, puedo poner a disposición de estos usuarios aplicaciones para que de una forma bastante ágil y bastante intuitiva puedan suministrar datos a la aplicación. Pongo un ejemplo para que me entendáis. Yo puedo en una aplicación recoger la información siempre de la misma forma. Voy a poner el ejemplo en el que un usuario tiene que limpiar la recepción de un hospital y tiene que limpiar luego un quirófano, ¿vale? En la recepción del hospital yo no necesito que el usuario me rellene nada en la aplicación, simplemente con que llegue, indique que ha realizado el servicio o que lo va a realizar y se vaya, me va a servir. ¿Cómo puedo agilizar esto? Pues utilizando las tecnologías IoT. Lo normal, antes de que existiera con un triste código QR, se puede agilizar. Entonces, antes de utilizar códigos QR, pues el usuario podía poner la app, que empezaba el servicio, pulsaba un botoncito, hacía la limpieza de esta recepción, pulsaba otro botoncito y la finalizaba. Yo ahora le puedo poner un tag NFC o un código QR de forma que
cuando llega a la recepción, el usuario pasa el teléfono por delante del tag, se le guarda en el bolsillo, limpia y sin tocar la pantalla vuelve a pasar el teléfono por delante del tag y en ese momento recojo el fin y el principio o sea, el principio y el fin de la realización del servicio sin necesidad de haber tocado la pantalla en ningún momento, simplemente pasando el teléfono por delante de un tag NFC. Esta agilidad es lo que nos permite diferenciarnos de otras aplicaciones y lo que permite que al ser tan ágil la forma de capturar la información sea más usable, ¿de acuerdo? Pero este mismo operario en un momento determinado del día pues tiene que limpiar un quirófano. Cuando llega al quirófano, yo de forma automática, sin que el usuario haga nada, puedo hacer que la aplicación se comporte de una forma diferente. Es decir, el operario llega al quirófano, pasa el teléfono por delante del tag que identifica el quirófano y en ese momento no puede continuar, sino que le va a saltar en la pantalla un checklist de cosas que tiene que hacer dentro del quirófano y que para mí como empresa es importante que haga. Revisar pues, que se han desinfectado las camillas, que se han precintado los residuos COVID, no sé, todo lo que se puede necesitar hacer en una estancia de este tipo. Y para mí sí que es importante que el usuario en ese momento invierta un poco de tiempo en rellenar unos determinados datos dentro de la aplicación para luego yo poder hacer un análisis más preciso del servicio y ofrecerle al cliente, a mis clientes mejor información, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de comportarse la aplicación es gracias a las tecnologías IoT, estamos hablando de códigos QR, de tag NFC, y de dispositivos que realmente se pueden adquirir a precios relativamente baratos. No hace muchos años estas operaciones solo se podían hacer con terminales de mano que estaban costando $3.000, $4.000, dependía de modelos. Ahora puedes por $200 con un triste teléfono móvil hacer la misma gestión, ¿de acuerdo? Con todo eso, con todo lo que conlleva, ¿vale? ¿Todo esto en qué redunda? Al ser ágil en la captura de datos y en el almacenamiento, porque todo esto se hace en tiempo real, yo luego voy a poder hacer un análisis más eficiente del resultado. No voy a perder tanto tiempo en ordenar los datos, componerlos, sino que una vez que yo establezca la estructura inicial, voy a tener el resultado de una forma mucho más ágil y voy a poder tomar decisiones de una forma mucho más rápida sin prácticamente haber intervenido en el sistema, ¿de acuerdo? Esto es un poco lo que hacemos en los hospitales. En los hospitales, además, se nos plantean diversos retos, ¿vale? Normalmente en hospitales grandes es complicado, esto nos pasa mucho en muchos de los hospitales de Madrid, o hay uno enorme aquí en España que es en Valladolid, el Hospital del Río Ortega, que las distancias son tan grandes que es complicado pues que yo desplace a un operario, le haga venir para hacer no sé qué otra cosa o para preguntarle algo y luego tenga que volver a ir. Entonces, mediante estas herramientas yo facilito la comunicación. No tengo por qué llamar al operario o hacerle perder tiempo en descolgar una llamada, sino que en el propio teléfono de forma dinámica en tiempo real yo le puedo incrustar una tarea una incidencia que ha salido, pues ha habido un derrame de algún líquido en algún pasillo, pues yo se lo incrusto. El operario que esté más cercano a ese pasillo automáticamente va a recibir en su teléfono esa tarea y sabe que la tiene que realizar, ¿de acuerdo? El otro reto es el ejemplo que os he puesto antes, son los protocolos. Dentro de un hospital, normalmente no solo está la limpieza de la recepción y la de un quirófano, sino que hay un montón de estancias diferentes, paritorios, unidades de cuidados intensivos, oficinas, cada una tiene unos requisitos peculiares independientes. Los aseos, no es lo mismo un aseo privado de los trabajadores del hospital que los aseos públicos del hospital. Las salas de espera, las salas de espera de urgencias, muy importantes, suelen ser crítico en los sectores hospitalarios y sobre todo en estos días por los temas obvios de COVID y demás. Entonces, todos estos retos los voy a poder
una plataforma de gestión adecuada me va a ayudar, va a hacer que mi trabajo sea mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho más rápido, como he explicado, ¿vale? Y esto redunda pues, en la excelencia, o sea, lo he subrayado en negrita, porque al final normalmente aquí en España al menos desconozco todo el negocio latinoamericano, pero aquí en España los hospitales suelen ceder la gestión de la limpieza mediante licitaciones públicas a diferentes contratas y luego fiscalizan el resultado de la intervención a esas contratas mediante estas herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra plataforma en concreto va a permitir al hospital no solo permitir que la ferrovial o la empresa que sea realice la gestión de una forma óptima, sino que además el hospital va a poder fiscalizarla. De forma que al final en lo que redunda es en beneficio de los pacientes, porque la limpieza va a ser excelente siempre. El hospital se va a dar cuenta de los pequeños detalles, se lo va a comunicar a la empresa de limpieza, la empresa va a poder corregir y al final va a estar todo perfecto, ¿de acuerdo? Esto es un poco en lo que nos ayuda la plataforma, ¿vale? Decimos normalmente que nuestra plataforma es inteligente porque lo que nos va a permitir es no solo realizar una planificación de los servicios, es decir, decir a un operario, pues mira, el lunes tienes que limpiar estas estancias, en los martes tienes que ir a los quirófanos, etcétera. O sea, hacer lo que es una limpieza repetitiva, una gestión repetitiva, sino que también voy a poder hacer esta limpieza a demanda en función de diferentes dispositivos IoT que puedo utilizar para hacerlo. Empezando por los códigos QR, pero vamos a ver ahora ejemplos como un contador de personas, por ejemplo, que es un dispositivo muy barato y que nos puede dar muchísima utilidad en ese sentido, ¿vale? Por ejemplo, en el hospital de Son Espases, es un hospital, tengo autorización para decirlo, es un hospital que está aquí en España, en la isla de Mallorca. Si conocéis España, y en las Islas Baleares hay una isla que se llama Mallorca, pues ahí está el hospital de Son Espases. Entonces, este hospital, la necesidad que tenía que cubrir, entre otras, es la gestión de los contenedores de residuos. Necesitaban hacer de una forma más ágil la traza desde que se han recogido los residuos, sobre todo los residuos de los quirófanos o los potenciales residuos COVID famosos, desde que se recogen en las estancias de origen hasta que normalmente se llevan a autoclaves para esterilizarlos para luego poder desecharlos. Entonces, todo este registro en el hospital lo tienen automatizado. Y lo tienen automatizado hasta el punto de que el hospital ve en un mapa tipo SCADA, con un mapa de calor por colores, las estancias en las que tiene contenedores pendientes de recoger, las estancias que están en verde que no tienen ningún contenedor pendiente de recoger, si hay alguna en amarillo, pues que queda algún contenedor pendiente, ¿de acuerdo? O salen, creo que es en color naranja, las peticiones. En determinados quirófanos tienen una tablet en el quirófano con una serie de códigos de color. Entonces, si tiene el bote el contenedor de residuos cortopunzantes lleno, lo indica, ¿vale? Hay algún quirófano en el que hay varios de estos botes, hay 2, 3, 4, entonces lo indica y con una pulsación indica el número de contenedores. Esto lo recibe un operario y automáticamente se presenta allí con los 3, 4 contenedores que haya solicitado el médico de ese quirófano, los sustituye por los contenedores llenos, precinta estos, indica que lo ha precintado en la aplicación y a partir de ahí realiza la traza de retirada de esos contenedores hasta los autoclaves. Y en el punto final incluso, estos contenedores se pesan, ¿de acuerdo? De forma que
tenemos un indicador de sostenibilidad al final de la cadena que nos permite decir el volumen de residuos que hemos desechado, ¿vale? De un tipo, de otro, de otro, de otro. Esta es una de las cosas que ha hecho interesante este hospital. Los residuos están absolutamente todos clasificados. Envases, cartón, punzantes, etcétera, ¿de acuerdo? Otro caso de éxito es el Hospital del Río Ortega. En el Hospital del Río Ortega no he explicado lo que es un tag NFC. Si hay alguno que no lo sepa, al final de la charla, si queréis, os lo explico, ¿vale? Pero lo que han hecho en este hospital es lo siguiente. Es un poco lo que os contaba al principio de la limpieza de la recepción. Este hospital ha exigido a sus servicers, a las empresas que se dedican a hacer la gestión de la limpieza, que utilicen los mismos códigos de las estancias que ellos habían indicado ya mediante códigos QR. Y hay algunas estancias en las que han puesto tag NFC. Entonces, el hospital, o sea, la empresa de limpieza, perdón, envía a los operarios, el operario llega hasta esa estancia, con el teléfono lee esa estancia, indica qué es lo que está haciendo, si está barriendo, si está haciendo lo que sea, vuelve a pasar el teléfono por el mismo código QR o por el mismo tag NFC y automáticamente se registra el fin de la limpieza. Y esto el hospital luego lo ve en tiempo real, ¿de acuerdo? ¿Esto qué hace? ¿Por qué le ha servido al hospital? Pues este hospital tiene un sistema de identificación de esas estancias, de las habitaciones, quirófanos, pasillos, almacén de medicamentos, todo lo tiene identificado. Entonces, sabe exactamente en qué estancia ha operado el operario. Tiene unos planos propios del hospital donde vuelca la información que sea del trabajo que se ha realizado en esa estancia y mediante mapas de calor pues puede analizar luego información del tipo de, bueno, pues resulta que he tenido más incidencias de este tipo en esta planta, más incidencias de este otro tipo en esta otra planta, etc. Y toda esta información la tiene de una forma muy sencilla, simplemente utilizando tag NFC o códigos QR y teléfonos móviles. No es necesario ninguna gran inversión ni ningún despliegue enorme dentro del hospital. Simplemente tag NFC o códigos QR. Todo ello, todos los tag y los NFC son adhesivos, no tienen ningún tipo de instalación. O sea, cuando se ha desplegado en el hospital, los propios empleados del hospital han podido colocar los tag o los códigos de una forma muy sencilla. ¿De acuerdo? Estos códigos, además, en diferentes estancias, lo que le permiten al hospital es diferenciar el tipo de estancia, de forma que cuando un operario llega a realizar una determinada actividad sobre una estancia, automáticamente, sin que el operario tenga que intervenir en la aplicación, le dispara un cuestionario u otro para que pueda rellenar y ejecutar la limpieza, ejecutar el protocolo de limpieza adecuado dentro de esa instancia. No es lo mismo, como decíamos antes, limpiar el jardín de la entrada del hospital que limpiar un quirófano, ¿de acuerdo? Esto es un poco para qué ha utilizado en este hospital, para qué se han utilizado los tag. Este hospital, no lo conocéis, me imagino, es enorme, es mucho más grande que muchos de los hospitales de Madrid, es enorme. Estamos hablando de distancias en el hospital de algunas veces de kilómetros. Hay determinado personal de mantenimiento que utiliza bicicletas para desplazarse en el recinto. Es un hospital muy grande, ¿de acuerdo? Por eso era importante utilizar este tipo de tecnologías para el hospital, para evitar todo ese trasiego de operarios, ¿vale? En este hospital se ha hecho otra innovación que es la siguiente. En las plantas, las enfermeras, cuando un paciente causa alta, tienen que avisar al servicio de limpieza para que acuda a limpiar o bien toda la habitación o bien la cama donde ha estado ese paciente,
Si ha sido un paciente COVID no os quiero ni contar, o sea, se monta un tinglado importante para hacer la gestión. Entonces, hasta que han utilizado esta aplicación, la gestión era como muy manual. Entonces, ¿qué hacía la enfermera? Pues rellenaba un documento que luego tenía que pasarlo a una determinada persona que estaba en un puesto administrativo en esa planta. Como estábamos hablando de un hospital muy grande, ¿qué ocurría? Pues que lo que hacía la enfermera o la celadora que le correspondiera el trabajo es ir acumulando esos papeles, y cuando tenía 4, 5, 6 o 7, pues cogía y se los llevaba al administrativo todos juntos. Esto, que parece que no tiene más importancia, en un hospital de estas dimensiones, pues lo que hacía es, en lo que redundaba es en lo siguiente. Tiene una sala de urgencias bastante importante también, bastante grande, en la que hay un trasiego de pacientes que a veces tienen que pasar de urgencias a las camas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que un paciente que necesita ser enviado a una cama, hospitalizado con cierta agilidad, pues a lo mejor tenía que esperar a veces hasta horas, porque la enfermera había retenido el hecho de que había una habitación disponible para poder ser utilizada por este paciente, porque no había entregado este documento. ¿Cómo ha resuelto esto el hospital? Con tablets. En los puestos de enfermería, en cada grupo de habitaciones que está mucho más cercano al puesto de enfermería, hay una tablet. Entonces, cuando hay un alta de un paciente, la enfermera lo único que tiene que pulsar es en un dibujito que sale con las habitaciones que la corresponden a ella, la habitación, la 201. Pues pulsa, y si es de 2 camas, indica qué cama es la que se ha quedado libre. Y ya está. Entonces, con eso, lo que se consigue es, automáticamente la empresa de limpieza recibe el aviso. Automáticamente, una vez que la operaria de limpieza ha limpiado la habitación, indica al servicio de habitaciones del hospital que esa habitación está disponible, y el servicio de habitaciones del hospital se lo comunica a urgencias. Entonces, esta disminución de tiempos, que al principio parecía una cosa razonable, que la enfermera agrupara los documentos y los llevara todos juntos para no tener que recorrer toda esa distancia, pues al hacerlo de esta otra forma, lo que se ha conseguido es que disminuir drásticamente el tiempo de hospitalización de los pacientes que entran por urgencias. ¿De acuerdo? Es una cosa muy sencilla. ¿Cómo se ha conseguido esto? Con un dispositivo IoT que conocemos todos, que son las tablets, una triste tablet. ¿Vale? Estamos hablando de 200, 300 dólares. No estamos hablando de inversiones enormes. ¿Vale? Dentro de este hospital se ha utilizado también unos otros dispositivos IoT. Os voy a poner el ejemplo con un aseo, pero estos dispositivos se han desplegado en todas las salas de espera, en las salas de espera de urgencias y en todos los aseos públicos que tienen un cierto tamaño. En el hospital hay algunos aseos pues, que tienen igual 20 urinarios, son normalmente grandes. Es muy parecido a lo que pueda ser una estación de tren grande o un aeropuerto en ese sentido. ¿Vale? Entonces, lo que hacen estos contadores es lo siguiente. En el caso de los aseos, se ha puesto un contador en la puerta del aseo, es un contador cenital que lo que hace es contar las personas a medida que pasan. Cuando llegan a 100 personas en estos aseos más grandes, se considera que el aseo está sucio, lo esté o no. Han pasado 100 personas y es necesario ir pues, a desinfectar el aseo, etc. ¿Vale? Esta medida de 100 personas es configurable. En el hospital se ha decidido que son 100, pero en otros ámbitos, por ejemplo en un aeropuerto, esto lo hemos instalado, y en un aseo de ese tamaño se considera que con 40 personas ya está sucio. ¿De acuerdo? Depende un poco de las necesidades de uso. En el caso de esto que os estoy poniendo como ejemplo, pues la gente del hospital decidió 100 personas. Entonces, el contador empieza a contar, y cuando llega a 100 personas, lo que hace es emitir un aviso, que este aviso se puede hacer llegar o bien a un supervisor o bien a algún interesado del hospital para que pueda supervisar el servicio,
o bien directamente al operario para que acuda automáticamente a hacer la limpieza sin que nadie más intervenga, o bien a todos. En este caso, el hospital se lo envía a todo el mundo. El hospital, cuando el contador ha contado 100 personas, recibe un aviso. El encargado de la limpieza general del hospital recibe también el aviso, pero el operario que está más próximo al aseo también lo recibe, y cuando lo recibe el operario sabe que tiene que acudir a limpiar ese aseo, ¿de acuerdo? A realizar el servicio de limpieza, ¿vale? Una vez que el operario ha finalizado el servicio de limpieza, lo que hace es lleva una pulsera que está conectada con este contador y toca su pulsera y hace un reset en el contador, ¿vale? Una vez que está hecho el reset en el contador, empieza otra vez la rueda. Se considera que la tarea ya está ejecutada, se marca como ejecutada y empezamos otra vez a contar, ¿de acuerdo? Además de hacerlo con estos contadores de aseos, ¿vale? Este contador ya sí que es un dispositivo muy específico, es relativamente barato, estamos hablando de precios del orden entre 500 y 750 dólares, ¿vale? Depende de el entorno de lo que queramos contar y de las características del entorno. En un hospital normalmente el material del que está hecho el aparato tiene que tener unas determinadas características y suelen ser más caros, pero en un aeropuerto se pueden poner otros que son más baratos, ¿de acuerdo? Antes de seguir os voy a poner otro ejemplo que no lo he indicado en las diapositivas, pero también es muy útil y creo que os puede servir. Con una tablet tenemos hecha una app de encuestas que tiene caritas tristes y sonrientes, ¿vale? Esto lo podemos configurar de varias maneras. Os voy a poner el ejemplo de la SEO otra vez. Con la tablet tenemos las caritas tristes, entonces cuando un usuario va y pulsa la carita triste, podemos hacer varias cosas. Una es directamente avisar a los operarios o a los interesados diciendo que ha habido un usuario que se ha quejado de un SEO y que haya un operario que vaya se le puede avisar directamente al operario para que vaya a atender esa petición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos configurar esto? Además de hacer esa comunicación automática, podemos hacer que cuando pulse la carita triste el usuario, se le pregunte, estamos en un aseo, pues falta papel, falta jabón, está sucio, no sé, que nos indique algo para que el operario cuando reciba esta comunicación sepa a qué tiene que ir, ¿de acuerdo? Recordad que estoy hablando de una tablet y una app, no estoy hablando de inversiones enormes, ¿eh? Estoy hablando de una triste tablet y una app. Y luego, con esta aplicación nos encontramos en el aeropuerto con la siguiente casuística, y es que había muchas veces que se pulsaba la carita triste, el operario acudía y no había nada, no había ningún problema. Entonces, en el aeropuerto se decidió configurar mediante prueba y error, ¿vale? Hasta que llegamos a la conclusión de que cuando había en un periodo de 15 minutos 5 pulsaciones de caritas tristes, eso significaba que sí que había algo y entonces en ese momento el operario acude al aseo, ¿de acuerdo? Esto es configurable, ¿vale? O sea, se puede poner un número determinado, se puede añadir o no las encuestas para que el usuario pueda contestar si falta papel, falta jabón, etcétera, ¿vale? Y es configurable y puede darle a la empresa una potencia enorme a un coste muy barato, ¿vale? Estamos hablando, repito, de una tablet, 200, 300 dólares y una app. No estamos hablando de desplegar antenas de beacons, Bluetooth, etcétera, ¿vale? Continúo con el sistema de reporting, porque esto yo considero también que se puede considerar una innovación, lo que os voy a contar ahora. El sistema de reporting que tiene la herramienta tiene varios ejes básicos, ¿vale? El primero es que una vez que yo configuro todos los informes, que no son informes, no es nada especial, se configura en SQL, ¿no? Cualquier cliente puede desplegar este tipo de informes, ¿de acuerdo? Una vez que yo lo he configurado, puedo hacer que este informe, de forma automática, sin que yo entre a la aplicación, este informe a mí me llega, ¿vale? Puedo generar informes de varios tipos. Puedo generar informes planos, un fichero PDF. Puedo generar
una hoja de Excel con determinados datos, puedo generar un dashboard, un cuadro de mandos, ¿vale? Puedo generar el informe que a mí me convenga, ¿vale? Y puedo combinarlos entre sí y puedo recibir los informes en distintos formatos de amplio reconocimiento. No solo ficheros PDF, no solo Excel, puedo recibir en formato Word, en formato CSV, ¿vale? Puedo recibir los datos en un montón de formatos que me van a servir, ¿vale? Que voy a poder manejar con cierta facilidad. El segundo eje es que yo puedo utilizar el sistema de reporting ahora mismo, yo puedo disparar un informe en función de un evento. Por ejemplo, yo tengo planificados durante el mes de mayo 1000 servicios de limpieza. Vale, pues estamos a mediados, ¿vale? El lunes ya es 16, creo. Pues yo quiero recibir el día 15 un informe que me diga si yo he superado los 500 servicios de limpieza o no los he superado, para saber si voy bien de tiempo o no dentro de lo que es el mes. Y este informe quiero recibirlo solamente si no he superado los servicios. Si yo no he llegado a 500, recibo el informe. Oye, no has llegado a 500. Y el problema y las limpiezas que has realizado están aquí y aquí. Y tienes pendientes estas. Entonces yo sé dónde tengo que incidir y qué parte de mi servicio es la que ha fallado. ¿De acuerdo? Y esto lo recibo solo si no he llegado a 500 servicios realizados de los 1000 que tengo, ¿vale? Esto es configurable también. Y no solo se puede configurar para el número de servicios, lo puedo configurar para las apps de calidad, para las tablet de encuestas, para el número de operarios que tengo. Yo he licitado con el hospital y me he comprometido a tener 80 operarios de mantenimiento todos los días, de mantenimiento y limpieza todos los días trabajando. Si no llego a estos 80 operarios, yo quiero recibir una nota, una notificación, quiero que el servidor me avise. Y si llego, no me avisa. Entonces, yo, si no he recibido la notificación, significa que tengo 80 personas trabajando. ¿De acuerdo? Y luego hay un tercer eje que para nosotros es fundamental y es la capacidad que tenemos de conectarnos con otras aplicaciones. Os he puesto aquí dos ejemplos que son las más conocidas, Power BI, Qlik, ¿vale? Pero hay muchas otras posibilidades de conexión que me va a ofrecer la herramienta gracias al API que tiene, ¿vale? La herramienta tiene un API de comunicación que es un API REST, ¿vale? Y me va a permitir hacer las comunicaciones con otras herramientas en modo push y en modo pull. Yo puedo crear un web service para que una aplicación de Power BI consuma esos datos cuando ella quiera, o puedo crear un web service para ser yo el que exporte esos datos a un fichero o en un entorno determinado, o los deje en un FTP, o los grabe en otra aplicación de forma proactiva. O sea, ser yo el que los graba en lugar de dejar que sea la otra aplicación la que los lea. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos permite hacer, además de estas conexiones con otras aplicaciones? Yo puedo conectarme, por ejemplo, con el directorio activo. ¿Para qué me sirve esto? Los usuarios de Checking Plan no tienen por qué ser mantenidos dentro de Checking Plan. Yo tengo un hospital, tengo mi directorio activo y todos los usuarios que están trabajando en el hospital tienen un usuario con unas credenciales dentro de Windows. Bueno, pues yo puedo hacer que esas credenciales sean las que sirvan para acceder a Checking Plan. ¿De acuerdo? ¿Que doy de alta a un usuario? Yo doy de alta al usuario en el directorio activo y automáticamente me aparece en Checking Plan, me aparece en la herramienta. Y yo le voy a poder, en base a roles, asignar los privilegios que necesite para operar dentro de la herramienta. No voy a necesitar grandes cosas ni tener una persona dedicada que meta aquí información ni nada, sino que voy a poder coger estos usuarios y los voy a poder tener aquí. Si yo trabajo con un ERP, yo voy a poder volcar datos de aquí al ERP para poder facturar, para poder decir a la empresa de limpieza, bueno, pues este mes tenías 1000 servicios para realizar, has realizado 995, pues te voy a penalizar con un porcentaje de la facturación, ¿de acuerdo? Este tipo de análisis se puede automatizar también. Incluso si yo tengo indicados los costes de los servicios dentro de la aplicación,
puedo hacer este tipo de cálculos también para hacer determinadas operaciones. Se puede conectar también con software de cálculo de nóminas. Entonces, cuando un empleado recibe la liquidación mensual, pues si ha hecho trabajos que llevan penosidad, si ha limpiado, pues yo que sé, muchos aseos, si ha estado muy expuesto a residuos COVID y tal, y tengo que darle un plus, si ha trabajado muchas horas de noche, tengo que darle un plus, ¿vale? Pues todos esos pluses se pueden cuantificar y automáticamente cedérseles al software de gestión de nóminas, ¿de acuerdo? Y esto es un poco todo lo que quería contar. Hay más cosas, hay otros dispositivos IoT, como por ejemplo los sensores de CO2, ¿vale? De calidad del aire, que me pueden devolver información valiosa para yo poder operar sobre el servicio de limpieza. Hay algunos sensores de suciedad, esto es experimental todavía, pero se está investigando en eso. ¿Vale? Hay otros sensores que me van a permitir pues, de saber en un determinado momento humedad, temperatura, etcétera, que yo puedo aplicar también en la gestión de mi servicio, ¿vale? Pero los que os he contado son los que más relevantes han sido para nosotros a la hora de hacer despliegues en hospitales, ¿de acuerdo? Y ahora pues sí que me voy a callar y sí que me gustaría que me hicierais todas las preguntas que veáis necesarias. José María, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer parte también de este Zoom Meet. Bueno, hasta el momento no hay preguntas, entonces le recordamos a nuestros asistentes que ese es el espacio para que resolvamos todas esas inquietudes que tienen acerca de los procesos de innovación, de limpieza, específicamente en hospitales. Entonces vamos a darles unos minuticos para que puedan escribir sus inquietudes y entonces José María nos colabora respondiendo a ellas. Muy bien. De todas maneras, dejo mis datos de contacto porque entiendo que a lo mejor ahora no se os ocurre ninguna, pero si se os ocurre en algún momento, pues mi correo electrónico lo tenéis, mi número de teléfono lo tenéis, sin problema me podéis llamar. José María, si desea, nos puede poner también esos contactos a través del chat para que los asistentes puedan anexarlos y puedan escribirle ahí si luego surge alguna inquietud. De acuerdo. De igual forma, les cuento que José María al inicio de la sección estuvo compartiendo algunos archivos adjuntos y un link de YouTube donde pueden acceder a más información. Vale. En el archivo adjunto que he dejado, en la última slide, están mis datos de contacto, ¿de acuerdo? Ahí podéis accederlos sin problema. ¿Vale? Y bueno, mientras tanto, os puedo contar alguna cosa más. Ahora mismo tenemos, además de hospitales, estamos haciendo gestiones de mantenimiento muy interesantes. En este caso de limpieza viaria también, ¿vale? No solo es la limpieza de hospitales en lo que trabajamos, sino en limpieza viaria. En la limpieza viaria tenemos esto conectado con un GIS. ¿Qué nos proporciona esto? Mucha agilidad a la hora de hacer cálculos y hacer parametrizaciones de información, ¿de acuerdo? Toda la potencia que tiene un GIS para hacer una gestión de activos, estamos hablando en algunos casos, en algunas ciudades como Madrid, de cientos de miles de activos. Yo puedo conectarlos con el software de gestión de limpieza y automáticamente volcar todas las operaciones que hacen los operarios en el día sobre los activos de la ciudad en el GIS. Y el ayuntamiento en su GIS lo que está haciendo es, mediante un simple círculo sobre un determinado mapa, calcular un coste total de lo que le ha costado en un determinado periodo de tiempo hacer la intervención de limpieza sobre esa área de la ciudad, ¿no? Este GIS es aplicable también a entornos hospitalarios, a recintos cerrados, ¿vale? Y lo digo como novedad porque esto lo hemos desarrollado este año y es una herramienta muy potente, muy potente, muy potente para los responsables de Facility, ¿vale? Estas integraciones con sistemas GIS.
¿vale? Por el volumen de información que se puede manejar. Y repito, Checking Plan es una plataforma que no sé si los que no hayáis escuchado al principio, estamos acostumbrados a manejar cientos de miles de activos sobre la plataforma y cientos de miles de usuarios. Vale. Vale. Bueno, José María, entonces agradecerle por el acompañamiento y a nuestros asistentes quienes no evidenciaron pues como ninguna inquietud frente al tema, contarles que a la 1:45 estaremos dando continuidad con nuestra última sección donde se abordará el tema de producto de limpieza automotriz en seco. Entonces nos vemos más adelante. Mientras tanto, si desean, pueden seguir visitando los books y el networking para que tengan como más contacto comercial. Muy bien. Pues nos vemos en el networking. No obstante, Edwin, ahora te intento contactar. Veo que has puesto ahí una pregunta, pero no termino de entenderla. Ahora te intento contactar. Gracias.